Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos para un vídeo más lleno de chisme, análisis y, por supuesto, un poco de amor por las series turcas que tanto nos apasionan. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que estoy segura les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? ¡Sorpresa! Tuba Büyüküstün le dice algo a Engin Akyürek. Sin filtros. Sí, así como lo escuchan. Vamos a analizar, a especular y a desmenuzar esa posible conversación, ese posible momento que seguro ha encendido la llama de la curiosidad en más de uno de nosotros. Sabemos que Tuba y Engin son dos de las estrellas más queridas y respetadas de Turquía, y también dos de los actores más exitosos y profesionales. Sus nombres solos ya generan expectación, y cualquier interacción entre ellos ni se diga. Así que si son fans de las series turcas, si aman el drama, el romance y las conexiones entre actores y actrices, están en el lugar correcto. Prepárense para sumergirse en un mar de teorías, de rumores, y de lo que, a mi humilde opinión, podría haber pasado en ese encuentro. Ya saben, aquí nos gusta especular, pero siempre con respeto y admiración por el trabajo de estos increíbles artistas. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles un favorzote. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de este canal pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque prometo que aquí hay contenido fresco, divertido y siempre actualizado sobre el mundo de las series turcas. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, a darle. Imaginen la escena. Un evento de gala, una premiere, una alfombra roja deslumbrante, una cena íntima. Cualquier escenario es válido. La sola idea de que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek compartan el mismo espacio ya es suficiente para que los corazones de los fanáticos latan con más fuerza. Pero ¿qué ocurre cuando uno de ellos le dice algo al otro sin máscaras, sin filtros, con la sinceridad que solo puede brotar de una conexión especial? La química entre Tuba y Engin es innegable, ¿verdad? Basta con verlos actuar juntos para sentir la magia, la conexión, la complicidad que trasciende la pantalla. Y aunque no han protagonizado muchas series juntos, la admiración mutua y el respeto profesional siempre han estado presentes, creando un vínculo que va más allá de la mera colaboración laboral. Es precisamente esa combinación de talento, respeto y conexión lo que hace que la pregunta sobre qué se dijeron sea tan irresistible. ¿Fue algo trivial, una simple cortesía? ¿O hubo algo más, un intercambio de palabras que dejó una huella en ambos? La curiosidad, amigos, es el combustible de este canal, y hoy la vamos a alimentar con todas nuestras teorías y especulaciones. Entonces, ¿qué le pudo haber dicho Tuba a Engin sin filtros? A ver, pensemos en posibilidades, desmenucemos las opciones, como si fuéramos detectives privados en busca de la verdad. Asterisco opción 1, el cumplido profesional asterisco. Podría ser algo sencillo, un cumplido, un comentario sobre el trabajo de Engin en algún proyecto reciente. Imaginen la escena, una Tuba radiante con su elegancia innata, acercándose a Engin en medio de la multitud. Engin, te vi en. Y estuviste increíble. Realmente me conmovió tu actuación. La forma en que transmitiste la tristeza, la pasión. Simplemente brillante. Un comentario así, simple pero cargado de admiración, sería perfectamente acorde con la personalidad de Tuba. Ella es conocida por ser una persona reservada, pero también genuina y directa en sus elogios. Este tipo de interacción, aunque discreta, ya encendería las redes sociales, con los fans celebrando la complicidad de la pareja y recordando los momentos de Kara para Aşk. Asterisco opción 2, la declaración de química asterisco. O quizás, un poco más picante. Quizás y solo quizás se haya atrevido a soltar algo sobre la química que tienen en pantalla, esa chispa innegable que los convierte en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Engin, a veces siento que la conexión que tenemos es especial. ¿Tú qué piensas? Me parece que juntos creamos algo mágico, algo que trasciende el guión. Oh, la emoción. Imaginen la cara de Engin, o la de ambos. La mirada cómplice, la sonrisa tímida. Sería el momento perfecto para un shipeo masivo por parte de los fans, con vídeos editados, teorías en las redes sociales y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. Pero volviendo a la realidad, es probable que no haya sido nada tan explosivo.
Tuba es una persona reservada, elegante y siempre ha mantenido una imagen muy profesional. No creo que se lanzaría a hacer una confesión tipo telenovela en medio de una fiesta, aunque soñar es gratis, ¿verdad? Opción 3. La conversación íntima ***. Sin embargo, no descartemos la posibilidad de un comentario más personal, una conversación que vaya más allá de los elogios superficiales. Quizás una charla. Sobre el futuro, sobre proyectos, sobre la vida. Engin, ¿qué te depara el futuro? ¿Estás pensando en hacer algo nuevo? Yo estoy. Una conversación entre colegas con un toque de cercanía y confianza sería algo más probable. Podrían compartir inquietudes, hablar sobre los retos de la industria, o incluso hacer planes para futuros proyectos. Este tipo de intercambio, aunque menos dramático, revelaría una conexión más profunda y un respeto mutuo por sus carreras. Opción 4. El chiste interno y la complicidad ***. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la posibilidad de un chiste interno, de una broma que solo ellos dos entiendan. Recuerden, los actores pasan mucho tiempo juntos, comparten experiencias, y seguramente han desarrollado un lenguaje propio, una serie de guiños y referencias que solo ellos conocen. Quizás Tuba le dijo algo sobre un rodaje, sobre un malentendido en el set de Cara para Ask, sobre una anécdota divertida que solo ellos dos vivieron. Podrían reírse a carcajadas recordando un momento específico, revelando la complicidad que existe entre ellos. La belleza de este tipo de interacción radica en su sutileza. No se necesita un discurso largo para demostrar la cercanía, una mirada, una sonrisa, una frase ingeniosa pueden ser suficientes. La realidad, ¿cómo averiguar qué sucedió? En fin, las opciones son infinitas. Lo que sí es seguro es que cualquier interacción entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es un tesoro para los fans. Su profesionalismo, su talento y su química hacen de ellos una pareja actoral inolvidable. Pero ¿cómo podemos saber qué se dijeron realmente? Lamentablemente no tenemos una bola de cristal ni un micrófono escondido. No podemos escuchar la conversación en tiempo real. Pero no nos rendimos, ¿verdad? Podemos recurrir a las pistas, a las entrevistas, a las redes sociales y, por supuesto, a nuestra propia imaginación. Pistas en entrevistas y declaraciones públicas ***. Si revisamos entrevistas pasadas, podemos notar que ambos actores siempre han expresado palabras de admiración y respeto mutuo. Nunca ha habido roces, ni polémicas, ni declaraciones fuera de lugar. Siempre han mantenido una relación cordial y profesional. En una entrevista, Engin podría haber elogiado el talento y la dedicación de Tuba, mientras que ella podría haber destacado su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos. Estas declaraciones, aunque no revelen secretos, nos dan una idea de la buena relación que existe entre ellos. El poder de las redes sociales ***. En redes sociales quizás encontremos alguna foto, algún comentario, alguna interacción sutil que nos dé alguna pista. Los fans, por supuesto, son los mejores detectives en estos casos. Siempre están atentos a cualquier detalle, a cualquier gesto, a cualquier insinuación. Un like en una foto, un comentario en una publicación, cualquier pequeña interacción puede convertirse en el centro de un debate. Los fans analizan cada palabra, cada emoji, buscando señales de la conexión especial que existe entre ellos. La imaginación, el juego del ****. Y por último, nuestra imaginación. ¿Qué nos gustaría que se hubieran dicho? ¿Qué tipo de conexión anhelamos ver entre ellos? Esa es la magia del ****. Crear nuestras propias historias, imaginar romances, soñar con futuros proyectos en común. El **** es una parte fundamental de la cultura de las series turcas. Es la capacidad de crear nuestras propias narrativas, de imaginar lo que podría ser, de soñar con el romance y la pasión que vemos en la pantalla. En el caso de Tuba y Engin, el **** es inevitable. Mi conclusión, la armonía y el respeto ***. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Probablemente Tuba le dijo a Engin algo amable, algo respetuoso, algo que reflejara la admiración y el cariño que sienten el uno por el otro. No creo que se tratara de una confesión explosiva, pero sí de un momento especial, de una conexión real entre dos grandes artistas.
Quizás fue un cumplido sobre su trabajo, una charla sobre el futuro, o incluso un chiste interno que solo ellos entendían. Lo importante es que la interacción, sea cual sea, reflejó el respeto mutuo y la admiración que sienten el uno por el otro. Asterisco asterisco la importancia de la profesionalidad y la conexión asterisco asterisco. En el mundo de las series turcas, la profesionalidad y la conexión entre los actores son fundamentales. Los fans valoramos la capacidad de los actores para crear personajes creíbles y convincentes. La química entre Tuba y Engin, su capacidad para transmitir emociones y su profesionalismo, son precisamente lo que los hace tan especiales. No importa que se hayan dicho exactamente. Lo importante es que en la pantalla y fuera de ella, son dos personas que se respetan, que se admiran y que han creado un vínculo que perdurará en el tiempo. Asterisco asterisco el legado de Kara para Aşk asterisco asterisco. No podemos hablar de Tuba y Engin sin mencionar Kara para Aşk. Esta serie con su trama apasionante y sus personajes inolvidables es un testimonio de su talento y de su química. Kara para Aşk sigue siendo una de las series turcas más populares y exitosas, gracias en gran parte a la interpretación de Tuba y Engin. La serie nos regaló momentos de drama, romance y suspenso. La conexión entre los personajes de Elif y Ömer, interpretados por Tuba y Engin, fue tan intensa que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los actores trascendió la pantalla, generando un vínculo especial que se percibe en cada escena. La admiración mutua y el respeto profesional que comparten se reflejan en la calidad de sus interpretaciones. Kara para Aşk no solo es una serie exitosa, sino también un testimonio del talento y la conexión entre Tuba y Engin. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué nos depara el futuro para Tuba y Engin? ¿Volverán a trabajar juntos? Aunque no podemos predecir el futuro, la esperanza siempre está presente. Los fans anhelan verlos juntos en nuevos proyectos, en nuevas historias de amor y drama. Ambos actores están activos en la industria, con proyectos en curso y futuros. Tuba continúa demostrando su talento en diversas producciones, mientras que Engin sigue cautivando a la audiencia con sus interpretaciones. La posibilidad de que vuelvan a compartir la pantalla es un sueño para muchos. Si en algún momento los astros se alinean, seguramente sus fans celebrarán con entusiasmo este reencuentro. Asterisco asterisco conclusión y agradecimiento asterisco asterisco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido conmigo analizando este misterio. ¿Qué creen ustedes que se dijeron Tuba y Engin? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encantaría leerlas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que tanto quiero. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y amor por las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.